Comenzamos. Y bueno, buenas tardes. Este es el taller de maquetación de guión para novela gráfica en apoyo de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM por parte de la División de Investigación, y le agradecemos a la doctora Adriana Raggi y a la coordinadora María Sánchez por el apoyo a la realización de este taller. Y bueno, pues hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Luis Gantuz, quien es un especialista en el campo de la historieta. Y hago una breve semblanza de su quehacer. Es, entre muchas otras cosas, pues es un autor, es investigador y divulgador. Trabajó desde los 17 años, según este bio que encontré, con la editorial Vid. Ha trabajado como colorista, fue organizador de la CONQUE, una convención de historietas desde 1994 hasta 2001, donde reunió a grandes autores nacionales e internacionales como Stan Lee, Sergio Aragonés, Will Eisner, Humberto Ramos, Bachán, Jerry Robinson, Ríos, Fontana Rosa y muchos más. Fue asistente de editor en el grupo editorial Vid, en editorial Tucán, coordinó el proyecto de Hellboy, Guerreras Mágicas, fue editor en Xibalba Press, publicó El Bulbo de Bachán y el cómic del Luchador Tinieblas. Impartió el taller de narrativa gráfica en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, columnista y traductor en las revistas de Marvel Comics, publicada por Editorial Televisa, y ha escrito artículos para revistas como Cinemanía, Generación, Mad y Big Bang. Realiza desde 2007 el blog Esto es Perfecto, donde aborda diversos tópicos sobre cómic y sus momentos históricos, y este blog se ha convertido en el referente más importante de la historieta mexicana en lo que respecta a actividades de los autores contemporáneos y de investigación de ejemplares poco conocidos en público. Ha sido coordinador editorial de la adaptación de cómic de La Eneida de Virgilio y Don Juan Tenorio. Ha coordinado actividades sobre cómic en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Dentro de las actividades del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, ha impartido pláticas sobre cómic y su influencia e historia en las principales universidades y centros culturales de su país, y representante mexicano junto con varios autores en el Festival Colores del Mundo en Francia. Ha sido coordinador y promotor en nuestro país y el extranjero de exposiciones y eventos tales como la visita de Moebius, que impartió talleres y pláticas y una exposición en el Museo de Culturas Populares, y coordinó una exposición también en Francia. Y bueno, pues es súper amplia toda la trayectoria que tiene el maestro Gantuz. Y fue curador de la exposición del Paquín al webcómic, Los Caminos de la Historieta Mexicana en el año 2010 en el Centro Cultural España. Curador de la exposición Aragones al Margen, celebrando el 75 años del autor dentro de las actividades de la FILIG. Curador de la exposición 50 años con Memín. Historiógrafo de la exposición Un Memín y dos con Sal, en honor a la trayectoria artística de Sixto Valencia, y autor de La increíble y triste historia de la cándida historieta y la industria desalmada, publicada en 2014, coautor junto con Melina Gatto del libro biográfico de Sixto Valencia, Una vida entre viñetas, organizador de Festo Cómic, el Festival de Autores de Cómic en la Ciudad de México, evento único en su género en el país que reúne a los principales realizadores del país, coconductor del programa de radio por internet Los Forasteros, junto con Óscar Pinto, Humberto Ramos, Edgar Clement y Leonardo Olea. En la actualidad publica en la revista de humor El Chamuco y sus secciones Apuntes Chamánicos, del cual ya publicó su primer libro recopilatorio, y Ya me cansé, en colaboración con el Bachiller IR. Y bueno, pues también tienes tu canal en YouTube, que
pues nos ha ayudado realmente mucho a todos los que nos interesa el tema de la historieta, ¿no? Y bueno, te damos muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Anabel. Y gracias a ustedes por estar aquí. Pues bueno, estoy a sus órdenes. ¿Qué les gustaría que platiquemos? ¿Qué gustaría que hablemos? Pues, bueno, yo quisiera también hacer una pequeña semblanza de qué es lo que se está haciendo en este taller. Y bueno, finalmente este taller fue desarrollado por la División de Investigación de la Facultad de Artes y lo que busca es fomentar la investigación para el desarrollo de proyectos narrativos de corto, mediano y largo aliento, como en este caso lo puede ser una novela gráfica. Aquí en el taller hay aproximadamente 30 personas inscritas. El taller se está dando en este momento, que esperemos así de manera gratuita, porque es por parte de la UNAM para los estudiantes de la UNAM o personas vinculadas a la UNAM. Y pues este taller se está impartiendo los días viernes, 4 horas por sesión, y estamos utilizando las plataformas de Zoom, de WhatsApp, de YouTube, Google Drive como herramientas, ¿no? que nos pueden ayudar para el taller. Y bueno, aquí se busca también como objetivos en el taller, si bien proponer como objetivo desarrollar un proyecto y llevarlo hasta su conclusión, lo que se busca también es el reconocimiento de las propias estrategias y la adecuación de una metodología tomando como referencia teórica, en este caso, pues el material que he estado desarrollando, que en este caso es un manual, ¿no? Y bueno, aquí lo que mencionan la mayoría del taller es que sí les ha servido mucho para ir estructurando una maqueta de guión para lo que es como tal una novela gráfica. Y no sé si quieran comenzar a hacer algunas preguntas que tengan en torno al trabajo que hace el maestro Gantus. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Naum levantó la mano. Sí, hola Luis, mucho gusto, yo soy Leonardo. Creo que pues sí es un lujo tenerte acá, es un gusto para nosotros. Entonces, pues no sé, pues a final de cuentas, pues somos un grupo diverso que venimos como de un montón de contextos distintos y creo que si algo hay es que pues generalmente eh, es gente que ya lleva trabajando un tiempo como sus proyectos, la mayoría, pues más bien todos somos autores, hay algunos que se dedican específicamente a guión, otros que hacen guión y arte también. Y y bueno, llevamos cada quien recorrido sus proyectos como de distinta manera. Y justo escuchando como tus pláticas en el canal de YouTube, pues nos pasa esta cuestión de que pues estamos nosotros dedicados 100% o como podemos como a nuestra actividad, pero justo pues va a haber un momento en que nos topamos con este lado oscuro o inexplorado que es el mundo de la edición y no sé a los demás qué les cause mayor interés como de tu presencia acá y de tu conocimiento, pero a mí pues definitivamente, pues caigo en el lugar común de ser como la parte que menos conozco, ¿no? Sí, para nosotros de repente concluir la obra es como el final, cuando en realidad estamos apenas al principio del viaje que significa eh, pues lograr vivir de esto y lograr distribuirlo y lograr incluso que lo vean otras personas, ¿no? Ya no digas ni siquiera ganar de ello o comer de ello, ¿no? Entonces, pues creo que esto es lo que más me genera curiosidad y pues tenía un montonal de preguntas, pero pues tampoco quiero monopolizar, entonces pues elegiré una. Como te digo, pues realmente no conozco el mundo editorial muy superficialmente
y tengo esta impresión como de que algo pasa similar, algo nos pasa similar como a los chavos que están saliendo como de la universidad, ¿no? Que pues quiero vender mi cómic, quiero que se distribuya, quiero que sea leído, como los chavos de la universidad dicen, no, pues quiero trabajo, quiero, quiero que me contrate una empresa, pero pues para que me contraten necesito experiencia, ¿no? ¿Y cómo voy a conseguir experiencia pues, si no me contratan, ¿no? Entonces caes ahí como en una especie de paradoja. Y en ese sentido, mi pregunta puntual sería, em, ¿cómo debería acercarse un autor de cómics emergente, por no decir desconocido o totalmente desconocido, con un editor o casa editorial, eh, con una carpeta, con un anteproyecto? ¿A qué nivel tendría que ser este anteproyecto si ese fuera el caso? O se tiene que llegar como con un proyecto terminado? Porque supongo que si aceptaran, si yo llevo mi proyecto así terminado que hice enclaustrado, sin tener como mucha crítica profesional durante 4 años, pues no va a ir directo a la imprenta, ¿no? Supongo proceso de edición, eh, más o menos como que por ahí van mis inquietudes. ¿Qué me podrías decir de ello? ¿Qué nos podrías comentar? Muchas gracias. Hola, hola Leonardo. Pues mira, la pregunta es interesante porque es el gran misterio para todos los que empiezan y la verdad es que la respuesta no es motivadora. O sea, la verdadera respuesta es nadie te va a querer publicar sin verte la cara, honestamente, una novela de un autor desconocido y darle publicidad y moverlo. Muchos entienden que hacer una historieta es acabarla, ya se acabó el trabajo y ahora sí todo el mundo la tiene que leer. No sucede así. ¿Por qué no sucede así? Porque hay miles de autores y las editoriales. En México te puedo hablar de que hay 2 editoriales fuertes, reales. Una es Planeta y la otra es Penguin. Y ellos tienen el monopolio de un montón de editoriales. Y ninguna de las dos sabe manejar historieta. Ninguna de las dos tiene un editor real de historieta que esté buscando nuevos productos, que esté buscando nuevas cosas. Pero sí tienen opciones ustedes que posiblemente antes nosotros no teníamos. Cosas que deberían de aprovechar, como publicar su historieta en la red, como dar a conocer su trabajo, buscar becas, buscar la beca de apoyo a jóvenes creadores que saque el FONCA, porque ahí tienen maestros que los van a orientar, que los van a llevar, buscar aparecer, irse preparando. Uno de los grandes errores que se cometen es pensar que las historietas, esta primera historieta que hicimos ya es nuestro mejor trabajo. No. Y lo voy a usar con muchos autores. O sea, Sergio Aragonés, para llegar a ser Sergio Aragonés, pasaron muchísimas cosas. Dibujó en Jajá, hizo su propia revista y se fue con $20 en Nueva York a buscar chamba. En una época totalmente diferente. Rius fue corrido de todos los periódicos antes de ser los supermachos y tuvo que aprender a hacer historieta. Alan Moore estuvo picando piedra durante años en Inglaterra antes de tener la oportunidad de tener en sus manos a Mr. Miracle, a hacer este personaje de Miracle Man y ser tomado en cuenta en Estados Unidos para hacer Watchmen. El proceso esta no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y es un maratón muy particular porque es un oficio. Se ha entendido el neoliberalismo, como ahora está tan de moda esa acepción, lo que hizo fue convertir a los oficios en licenciaturas. Pero en realidad la historieta es un oficio que se aprende. Antes había talleres, antes había estudios de maestros,
donde lo primero que hacías era barrer, luego te ponían a rellenar los negritos de las historietas. Y luego tal vez te daban algún fondo o te ponían a calcar alguna imagen. Ibas aprendiendo hasta que tenías la capacidad de generar tu propio producto. Pero este es el oficio del dibujante, es un oficio. Y te tienes que preparar. Es difícil que una editorial llegue, agarre tu ópera prima y te la publique nada más porque de entrada tendrían que leerla. Tendrían que entenderla y tendrías que tener un nivel que pudiera interesarles. Lo mejor, lo que yo siempre les recomiendo es métanse a concursos, métanse a buscar becas, muestren su trabajo en internet. Todo es una opción. Y esta obra que están desarrollando es la primera de 40, de 50 obras. Ustedes deben de hacer cuento, deben de hacer novela, deben de hacer cuento corto, cuento largo, novela gráfica, historieta de continuar, no sé. Pero lo primero que tienen que entender es, esta obra que están haciendo es su ópera prima. Denla a conocer. Hay algo muy importante con el editor. Y es la parte que no se entiende y que en México se ha perdido y que antes sí era. Pero el editor es esa persona que va a agarrar tu trabajo y se lo va a llevar a la gente que lo quiere leer. Es ese vínculo. Un verdadero editor no era el dueño, muchas veces era el dueño, pero muchas veces no era era el que estaba en contacto con la parte comercial de, híjole, ¿sabes qué? Este producto se puede vender. Este libro se puede, ¿quién lo compraría? ¿Quién compra este libro? No, pues tal y tal, hay que llevarlo a tal lado. Porque lo que buscas es vender. Hay una parte romántica muy linda de esto, donde lo que buscas es dar a conocer tu trabajo. La manera de dar a conocer tu trabajo es vendiéndolo, porque es un negocio editorial en el que estás involucrado. Lo primero que no deben de perder de vista es que es un negocio. La parte romántica de hacer historieta es maravillosa, lindísima. Hay una parte bohemia, hay una parte de creación preciosa, pero hay una parte de negocio. Y no hay un solo autor en el mundo que sea conocido y publicado que no venda. Deja de ser publicado. Eso es lo primero que tal vez yo les diría. Es la parte más fea de esto, pero es la parte más real. La historieta, el cómic, la novela gráfica, como le quieras llamar, es un negocio. Está pensada y generada como un producto de consumo. Por lo tanto, tu obra debe de tener los elementos para que la gente a la que va dedicada o la que va pensada para que lo lean, le entienda perfectamente. Los escenarios, la historia, la narrativa, la forma de contar esto, debe de estar pensado para que la gente lo pueda entender fácilmente. Una de las cosas que tiene la historieta y que es parte fundamental de su virtud y a la vez su gran desventaja, es que mientras una historieta mientras mejor hecha está, más rápido se lee. Y la gente piensa que si se lee rápido, es fácil de hacer. Pero atrás de eso hay años y años de práctica para saber narrar gráficamente una historia. Y te hablo desde la pequeña Lulú hasta Giuseppe Bergman y HP de Manara, que ya es para lectores más iniciados porque es bastante compleja. O Hugo Prato, hay muchas historias. México es un país en el que hemos caído en un analfabetismo visual brutal y se ha perdido el oficio de la historieta. Yo lo entiendo y ahorita la historieta es el gran medio generador de contenidos. Pero lo primero que deben de entender es que es un producto
Y es un producto que si ustedes quieren que se conozca es porque se tiene que vender. O bueno, conseguirse un mecenas que le publique 5,000 ejemplares y los regalen. Lo más seguro es que si logras eso, la gente no aprecie lo que le estás ofreciendo. Ese es el primer consejo que yo les daría. Entiéndanse como un producto. Entiendan como algo que tiene que vender. Porque a partir de ahí, ya tu negociación sobre acercarte a un editorial o subirlo a la red o buscar una beca o ya la estrategia que tú decidas para dar a conocer tu producto ya es cómo te prepares para lograrlo. Y si entiendes lo que estás haciendo como un producto que tienes que comercializar, va a ser mucho más fácil que le encuentres los errores. No te enamores de tu producto. Enamórate del trayecto, enamórate del camino. El producto, cuando lo acabes, se acabó, hay que venderlo y lo que sigue. Enamórate del trabajo, no te enamores del resultado. Eso es muy importante. No pensemos que esta novela gráfica, Anabel lo que les está enseñando es a hacerlas. No para que hagan una, sino para que hagan muchas. Paco Roca, que tiene una de las novelas gráficas más vendidas en la historia, que se llama Arrugas, antes de eso tuvo varios fracasos y se tuvo que ir a la publicidad porque no vivía de la historieta. Hasta que decidió regresar y verlo como un producto y hasta la temática más, iba a decir aburrida, pero no es aburrida, más inverosímil, la convirtió en una historia. Arrugas es la historia de una persona con Alzheimer que llega a un albergue y que se encuentra con otra persona que tiene Alzheimer y lo único que está buscando es que no suba las escaleras del olvido. Y es que a la gente que subía al segundo piso es porque ya no se acordaba de nada. Y es la historia de este cuate tratando de impedir que su compañero suba esas escaleras. De entrada, viejitos con Alzheimer, ¿les suena que eso es una historieta comercial? No, la narró bien y la hizo comercial. Y le llegó a muchísima gente. No te estoy diciendo que sigas esa temática. Simplemente todos los temas pueden ser comerciales si lo sabes contar y narrar bien. Pero tienes que estar consciente que los tienes que narrar bien. Es un producto. Métanse eso en la cabeza. Si quieren vivir de este negocio, es un producto. Lo que están ustedes realizando. Súper, muchas gracias y perdona a los demás por entrar a lo escabroso directo. Gracias. No, adelante. Pues muchas gracias, Nahum. Aquí Oscar menciona, ya lleva varias frases, buenísimo. Sí, pues, ¿alguien más quiere preguntar algo a Luis? A la maestra Pati. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Yo me llamo Patricia Soriano y estoy jugando a la escuelita, aprendiendo. Yo soy pintora y estoy haciendo mis pininos en un ejercicio de novela gráfica. Entonces, maestro, yo quisiera que nos hablaras de la importancia de la condición vivencial en la nutrición de un tema. Esa es mi pregunta. Mira, alguien me dijo alguna vez, no puedes dibujar, no puedes contar lo que no has vivido.
lo que no conoces. Yo puedo hacer una historieta sobre la revolución, sí, aunque no la haya visto, pero tengo que informarme mucho sobre la Revolución Mexicana. Exacto. Y crear una historia basados en hechos, pero las historias están ahí. Yo puedo contar la vida de mi abuelo porque él me la contó. Pero debo de saber y experimentar el vivir. Te voy a dar un ejemplo. Hay un autor, yo lo voy a mencionar mucho porque además es uno de mis grandes maestros, Sergio Aragonés. Yo soy muy fan, pero he tenido la oportunidad de convivir mucho con él. Y una de esas convivencias, una de esas pláticas, él aprendió a tejer porque iba a dibujar a una persona tejiendo. Wow. Y lo quería hacer correctamente. Y el señor aprendió carpintería y aprendió a hacer vidrio emplomado y aprendió a trasquilar ovejas porque su personaje, que es humorístico y que posiblemente sea de las cosas que a nadie le interese, pero él decía, cuando yo vaya a dibujar a un cuate cepillando una tabla, quiero que lo haga de la forma correcta, porque va a haber alguien que se va a fijar si es correcta o no, y lo va a decir, y voy a perder credibilidad. Cuando tú haces una historieta, a mí me tocó alguna vez traducir historietas, y dicen que traduttore traditore. No hay forma de que el traductor no traicione lo que quiso decir el autor, porque lo tiene que adaptar, tiene que contárselo a un público que posiblemente no está versado en muchas cosas. Las notas del traductor son fundamentales. Pero tienes que conocer de qué estaba hablando el autor, tienes que meterte en el autor. Y cuando tú eres el autor, yo continuamente les digo, oigan, neto, está de moda hacer estas novelas biográficas donde cuento mi vida. Por amor de Dios, que por lo menos sea interesante tu vida, hijo. Porque si me vas a contar tus anécdotas de cómo te la pasas encerrado en tu casa dibujando, no es divertido. O sea, Muchas las gracias. historias están en todos lados, pero hay que saber salirlas a buscar. Tienen que vivir, tienen que conocer, tienen que salir a la calle y darse cuenta de lo que su entorno les está contando. Si permanecen encerrados, no, van a ser historias que van a llegar rápidamente a repetirse, porque los seres humanos llegamos a ser aburridos si no estamos en contacto con nuestro entorno. Entonces, no, definitivamente salgan, vivan, conozcan, alimenten. Ustedes están creando con este órgano llamado cerebro. Aliméntenlo, porque si no lo alimentan, pues lo que van a tener son historias anémicas. Alimenten su cerebro. Coincido con usted, maestro, y como pasando a otra orden de ideas, yo quisiera que nos hablaras de cómo se desarrolla el trabajo de la colmena, es decir, el delegar actividades como quien hace el guión, como el que dibuja, como el que edita, y eso, ¿cuál es la fuerza y repercusión que tiene a grandes escalas en el mainstream? Ese es el producto mainstream. Y ahí ya tienes establecidas las reglas de uso. O sea, ¿dónde se usa comúnmente? En Estados Unidos. Para hacer superhéroes tienes un guionista, tienes un dibujante, a veces está un entintador. El entintador, si eres un buen dibujante, lo puedes escoger tú. Si estás empezando, no. Pero es un producto industrial con personajes conocidos que ya tienen una serie de reglas que no vas a poder cambiar. Y el guión lo que hace, pues, es marcar hacia dónde vas a dirigir al personaje en los próximos años. Pero el personaje ya es conocido. Lo podrá dibujar Humberto Ramos al Hombre Araña, o lo podrá dibujar Carmuncoli, o lo podrá dibujar Steve Ditko, sigue siendo el Hombre Araña. Los estilos no cambian. Aquí se desarrolló en México la parte industrial, era para sacar la chamba, pero había un truco muy particular.
el dibujante planeaba la historieta, el maestro, digamos, el estudio de Sixto Valencia, Sixto planeaba la historieta. Mandaba a su trazador a buscar esas escenas, tenía un fondista que le hacía otras, pero y después tenía el vestuarista, por ejemplo, en el caso de Toño Gutiérrez. Pero al final el que entintaba, el que daba el toque final, era Sixto, o era Toño, o era el maestro del estudio, para que siempre se viera igual. Cuando no lo entintaba el maestro, se notaba muy diferente el trazo, por mucho que trataran de copiar. Era un sistema para poder sacar, imagínate, el estudio de Toño Gutiérrez llegaba a sacar 5 historietas a la semana, de 32 páginas. Wow. Estás hablando de 170 páginas a la semana. Se necesitaba un estudio bastante, y un maestro que tuviera la capacidad de estar nada más corrigiendo, pero que todos entendieran las indicaciones del maestro. Sixto llegó a sacar 4 historietas a la semana. Pero ese era el negocio industrial. Y en ese negocio, lo importante es que cada lunes tenían que estar la historieta en el puesto de periódicos. Eran parte de una maquinaria de creación y de producción de historietas. El guionista trabajaba, fíjate, José G. Cruz agarraba y le pedía a su secretaria que le hiciera unos rollos, en ese entonces no había estos rollos, que le uniera páginas y páginas y le hiciera rollos de este tamaño de papel. Y él agarraba y se metía un viernes con una botella de whisky a contar historias. Y de repente, carta brava, sigue tango, y el santo, y el lunes llegaba y ya tenía los guiones para todos sus dibujantes. Wow. Y cada uno tenía que hacer su historia o su fotonovela o lo tenían que seguir. O sea, pero esa era la forma industrial y buscaban formas. Curiosamente, la otra vez estaba hablando con Bachan y decía, ¿te das cuenta que el oficio de hacer historieta es buscar las técnicas para cada vez dibujar menos? Y entonces buscan ahora el tener perspectivas que hacen con programas de internet o programas de computadora, o buscan el tener más, por ejemplo, Bachan, algo que hace es que él te dibuja un escenario súper detallado. Y lo que empieza a hacer es tomar pedazos de ese escenario para contar esa historia. Y entonces nada más te dibuja un escenario y en la computadora ajusta la cámara para poder usarlo. Pero porque tiene que sacar una producción. Tiene que hacerlo. Es muy importante, a ver, hay una parte artística y hay una parte industrial. Si trabajas para Estados Unidos, tienes que entregar páginas de acuerdo a lo que te están pidiendo. Son 24 páginas al mes, con cierta calidad. En Europa es otra cosa. El dibujante y el guionista, cuando hay un guionista, por ejemplo, en el caso de Jodorowsky Moebius, Jodorowsky, Carlos y Juan Jiménez, hay una comunión entre el autor y entre el dibujante y el escritor. Y el dibujante aporta, pero ahí tienen tiempo para ir platicando las historias. O sea, Uderzo y Goscinny que se platicaban las historias de Asterix y empezaban a planear los gags. Bueno, pero hay esa es la parte más hermosa de hacer historieta, tal vez. Cuando tienes a un autor y a un escritor y a un dibujante comunicándose entre ellos, creciendo la historieta y haciéndola funcionar, pero tienen mucho tiempo para desarrollarla, cosa que en el sistema industrial a veces no es tan fácil. Entonces, tienes, por ejemplo, el caso de Gru, cuando llega a salir una historieta es porque Sergio la planea y la desarrolla. O tienes el caso de autores como Dave Sim de Cerebrus, que él va desarrollando su historieta y que tiene un inicio y un fin y él la va planeando y la va. Creo que hay una parte industrial que te permite, aguas, la parte industrial no es mala porque te permite tener cada mes una historieta en tu mesa para leer. Y tiene una exigencia argumental.
Como tampoco el sistema industrial europeo o el sistema del manga, ¿no? Que tienes que sacar no sé cuántas cientos de páginas al mes. El sistema industrial no es malo, es el sistema real de venta de historieta. El sistema de estudios no es malo si lo sabes dirigir y lo sabes llevar. Al final, regresamos a lo que le dije a Leonardo, es un producto. Y el lector no le importa si el dibujante o si el escritor tuvo gripa, se le murió el perro. Ellos van a ir a buscar su historieta el día en que debe de salir esa historieta. Y un atraso los pone de mal humor. Y posiblemente no te lo compren. Ni antes era peor. La competencia en los puestos de periódicos era brutal. Y si tú dices, sale cada martes. Y el martes la van a ir a buscar. Y si no la encuentran, se van a enojar. Por eso les decía, es un negocio. Ellos están pagando por un producto. Buscan que el dinero que ellos paguen y obtengan el producto que les estás ofreciendo a cambio. Obtengan tiempo de lectura y se entretengan. Estamos en el negocio del entretenimiento. Es el negocio en el que estamos. Lo que la gente busca es entretenerse. Yo nunca he visto un arquitecto leyendo una historieta mientras hace un plano. Tampoco he visto un doctor leyendo al doctor Kildare mientras está operando. Estamos en el negocio del entretenimiento. Y en ese negocio hay que saber cómo transmitir nuestras ideas y cómo lograr la meta que es que nuestro producto llegue a la mayor cantidad de gente. Punto. No, por favor. Gracias a ti. Naum quiere preguntar algo. No, dejé la manita, perdón. Oscar quiere preguntar. Sí, yo. Gracias. Buenas tardes. Caballero, yo quisiera preguntar, acaba de mencionar, ha sido todo muy enriquecedor, ha sacado muchísimas buenas frases, como ya mencioné. Ahorita mencionó la parte, digamos, más bonita, que es esta cuestión de la comunicación entre creadores. Y entonces mi pregunta va más hacia cuál es la parte más difícil de todo este proceso creativo o de andar buscando las historias también, como había comentado usted. Entonces es eso. ¿Qué piensa o qué diría usted que es lo más difícil? Gracias. Lo más difícil es entender que cuando terminas tu historia no está terminado el proceso. Todavía tienes que ir a venderla de una manera u otra, ya sea un editor, ya sea a buscar una beca, la tienes que dar a conocer. O sea, la mayoría de los artistas consideran que cuando acaban su obra se acaba el proyecto. No. A menos de que seas un artista que ya tiene vendido su proyecto, entonces sí, ya terminaste. Y seguramente ahí vas a entrar en la parte tortuosa de ir a las presentaciones, tener que hablar de tu obra y repetir una y otra vez lo mismo porque ya eres un artista conocido. Pero yo creo que la parte más difícil, hay dos. Una, cuando empiezas tu obra, cuando tienes que decidir cuál es el tema que vas a utilizar, cómo lo vas a utilizar, esa parte de dar un paso adelante como creador y olvidar tu obra anterior e irte hacia adelante con una obra nueva y diferente, salirte de esa zona de confort de ya tener decidido el tema y estar nada más trabajando. Yo creo que la parte más difícil es salirte de una zona de confort. La zona de confort de la creación o la zona de confort del empezar a crear y no caer en el mismo discurso una y otra vez. Me parece que es lo más complicado. Lo primero que tienes que entender es como alguien que si tu trabajo es crear o contar historias o desarrollar historias, debes darte cuenta que lo tienes que hacer todo el tiempo y lo tienes que mantener
una y otra vez. Esa es tu chamba. Ese es tu trabajo. Y debes de verlo como un trabajo. Entonces, no caer en la zona de confort de, ay, mira, ya acabé, ay, se ven. ¿Por qué? Porque la gente te va a olvidar. Porque el público te va a olvidar. Si el Quijote es recordado es por la cantidad de veces que se menciona y la cantidad de veces que se publica. Pero es el Quijote. Hay grandes obras de la literatura universal que ahorita gente de tu generación no conoce. No ha leído, no se han acercado. Eso no les quita que sean grandes obras. Pero los grandes autores hicieron mucho más de una obra. Julio Verne no escribió nada más una obra. Mark Twain no escribió nada más una obra. Alejandro Dumas no escribió nada más una obra. Es gente que se dedicó a escribir, que se dedicó a hacer las cosas. Entonces me parece que lo más complicado, lo más difícil es salirte de tu zona de confort y pensar que ya llegaste. No. Nadie ha llegado. Nadie llega tan rápido. Pensar que ya llegaste es el peor error que comete la gente. Los autores sobre todo. Pensar que una obra que es medianamente, mira que lo he visto miles de veces, dibujantes o autores de cómic que de repente hacen una historieta que más o menos compra a la gente y creen que ya son Jack Kirby. Y yo te puedo decir, Will Eisner dibujó hasta el final de sus días. Sixto Valencia en esta oficina, en este estudio, la última vez que yo lo vi antes de que falleciera, de que lo vi todavía dibujaba. Gente que yo sé que se muere escribiendo, se muere dibujando. Así nos vamos a morir los que dedicamos a hacer esto. Te vas a morir creando. Entonces crea y crea las cosas. Sal de tu zona de confort. Lo más importante. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A ver, bueno, Oscar dice que tremendo comentario, ¿no? Yo quisiera preguntarte en relación a esto que mencionas de la labor que implicaba cuando la historieta se hacía de manera análoga sobre papel. ¿Qué retos propone ahora, pues, esta actualidad tecnológica, ¿no? En la que ya no hay una exigencia de periodicidad como lo había antes, ¿no? ¿Qué exigencia hay ahora para los dibujantes? Porque... Híjole. Mira, yo creo que ahora hay una exigencia brutal, mucho más dura que tal vez la que se tenía cuando se publicaba en papel. Porque cuando llegabas, si eras un buen dibujante y llegabas a una editorial y te daban trabajo, podías desarrollar una carrera. O sea, o podías irte de ayudante de otro dibujante. O sea, había una industria que te arropaba y te decía, a ver, ven, te voy a pagar por hacer esto. Ahora tienes a miles de personas publicando en el mismo lugar que tú. Miles de opciones cercanas a cualquier persona en Amazon, en Mercado Libre, cientos de editoriales fundadas nada más para trabajar con Kickstarter. Hay tantas opciones el día de hoy, hay tantas formas de hacer o de hacer historieta o de hacérsela llegar al público. Y luego hay que convencer a un público que, híjole, honestamente luego no sabes ni lo que quiere. Yo en lo personal veo lo que la gente le gusta y tengo mis dudas de que sea bueno, pero le gusta. Sí. O sea,
Qué complejo es ahora. Me decían, es que entramos a Webtoon. Qué chingón, yo entré a Webtoon y lo tengo en mi celular. Y esta nueva tendencia de que yo pueda ver ya en mi celular historias porque ya están planeadas. Estoy buscando la aplicación de un segundo. Que yo pueda ver en mi celular historias bien padres de muchísima gente. Pero ¿sabes también qué me pasa? Que me meto a Webtoon y ya no sé qué ver. Y me meto uno y me parece aburrido. Hay tanto, hay un exceso de opciones. Y tengo que vivir con eso. Y tengo que enfrentar, ustedes van a tener que enfrentar a todas estas opciones. Y todos estos cientos, miles de historietistas que están haciendo trabajos para que la gente los lea. Algunas son buenas y miren, hay historietas diarias, hay tendencias, hay género, o sea, comedia, romance, paranormal, suspenso, drama, fantasía, acción, conmovedor. ¿Qué lee la gente? Y otra, y tal vez algo más complicado. De repente volteas y dices, tengo 2,000 lectores. ¡Wow! ¿Cuántos no quisiéramos vender 2,000 libros? Pero de esos 2,000 lectores, ¿cuántos van a comprar tu obra? El 1%. Tienes 20 compradores. 2,000 lectores. Qué padre. Tienes 20 compradores. Y les puedo decir que sí está bastante cercano a la realidad. El 1% de los que te leen en la red te van a comprar lo que saques. Entonces, claro, si tienes 100,000 lectores, qué padre, vas a tener 1,000 libros vendidos. Posiblemente en la historieta, por su estilo, puedas tener un poquito más. Pero entonces, ¿qué le va a interesar a una editorial? Una editorial como Panini, como Grijalbo, como Panini, pues que tengas 1,000,000 de lectores para que se acerquen a los 10,000. O sea, sí está muy padre. Ahora tienen muchas más opciones que nosotros, pero antes era más sencillo porque si lograbas entrar, porque tu nivel artístico era lo suficientemente bueno para entrar a un estudio, cuando entrabas a la industria, entrabas a una industria y vas a acabar cobrando esa industria. Ahora ya no existe esa industria, ni va a existir. ¿Cómo vas a hacer que te vendan? Bueno, pues necesitas darte a conocer. ¿Y cómo te vas a dar a conocer? Publicando en tus redes. ¿Y cómo vas a hacer tus redes famosas? No tengo ni idea, porque cada quien, o sea, yo ya soy un cabrón que tiene 48 años. Y en serio, entender TikTok para mí es un pedo. Perdón por la palabra, perdón por la expresión, pero sí es un problema serio. Porque lo que tiene TikTok es agarrar a un bailecito o un chiste y repetirlo hasta el cansancio. No lo entiendo. Pero es la red social de moda. Posiblemente yo ya esté fuera me dedique más bien a investigar y a hacer cosas sobre lo que yo sé. También es eso. Yo voy a generar un público con base a lo que yo busco difundir. Mi labor es difundir la historia de la historieta mexicana, difundir a sus autores, difundir a sus creadores. Esa es una de las cosas que hago. La otra cosa es organizar eventos. Y en los eventos yo tengo que tener muy claro cómo hacer que la gente vaya y pague un boleto. O por lo menos vaya si el evento es gratuito. Y tengo una parte ahí de trabajo editorial que se le hace a las empresas. Pero tengo que tener muy claro hacia dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. No es sencillo. ¿Por qué? Porque además ahora, antes, cuando se hacían estas historietas, de forma industrial, también la historieta era de los entretenimientos más claros que había. Y tenías el cine, la televisión, la radio y la historieta. Por ahí los libros, o sea, los libros, la lectura. Ahora, tama,
Ya no, o sea, uno se puede volver loco tratando de estar al tanto de cuántas series salen, cuántas películas se van, cuántas historietas nuevas existen, qué está pasando en la radio, qué está pasando en el... Ya hay videojuegos, y está el internet, y están las redes sociales, y entonces tienes un exceso. Trata de enfocarte en llegarle a un público, trata de enfocarte en que tu historia sea buena y que la lean y que poco a poco se vaya difundiendo. Creo que ahora la tienen bien complicada en ese aspecto. Sí la tienen mucho más complicada. Te digo, antes era el oficio y con el oficio te defendías. Ahora, dar a conocer tu obra se llaman relaciones públicas y tienes que mover y te tienes que preparar mucho y tienes que saber vender y tienes que saber hablar en público y tienes que saber, ya tienes muchas más cosas que aprender. Tienes que saber administrarte, tienes que saber hacer mercadotecnia de tu producto, cómo hacérselo llegar a la gente. O sea, en realidad sí está complicado, sí está complicado en el asunto. Y bueno, también en relación a algo que has mencionado en uno de tus videos, hiciste una reflexión en torno a un escrito que hizo Álvaro Pons sobre esta contraparte también de la sobreproducción de narrativa gráfica, ¿no? Como si fuera una automatización y ya no había como, se convertía como en algo desechable, ¿no? Ya no había algo significativo. Me parece que estamos en un tiempo complicado porque estamos en un tiempo de mucha producción. Y por lo regular, cuando vienen estos tiempos de mucha producción, a veces lo que tendríamos que entender es si estamos generando esos lectores para esa producción. O sea, en México no lo tenemos porque aquí lo que se vende son licencias. Panini, Smash, lo que es Televisa, y Camite, y por ahí algo que saca Planeta. O sea, estamos en una época donde están llegando cualquier cantidad de materiales de excelente nivel, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo tenía la plática con la gente de Planeta, con el Capi Juan Carlos, y le dije, oye, ¿no te parece que están un poco caros? O sea, podremos ver anaqueles llenos, pero también tomamos en cuenta que el TPB ya, o el librito más barato vale 200 pesos. Totalmente alejado del producto popular que compraban millones. Ahora te lo van a comprar 5 o 6 mil personas y es un producto ya considerablemente bueno. Pero las novelas que trae Planeta la compran 1,200 personas y ya es un éxito. O sea, seamos honestos, somos un país de 120 millones de habitantes. ¿Qué porcentaje de gente está leyendo eso? Alguna vez hablábamos de que en México estamos entre 50 y 80 mil lectores de historieta. Ahora, en España hay más, porque hay una industria editorial diferente y además tú sabes, en todas las ciudades hay por lo menos hay librerías, hay tiendas de viejo, o sea, es parte de un negocio. Pero eso no quiere decir que vayas a Gijón y encuentres fácilmente novelas gráficas de Altarriba o de Kim. Hay mercados especializados para eso. Sí, vas a encontrar Mortadelo y Filemón y todo lo de Bruguera en las tiendas de viejo relativamente fácil por la gran cantidad, cosa que en México ya no hay. Entonces, es más fácil que los padres le den a los hijos a leer las historietas que leían de niños. Aquí trata de conseguir cosas de los super sabios, son carísimas y son historias de continuará. Entonces, es difícil entenderse en este mundo en estos momentos. Hay una sobreproducción y no se están generando los lectores necesarios para sostener esa sobreproducción. Eso es a lo que se refería Álvaro.
Y me parece que en esa reflexión es dura, pero es real. O sea, no todo lo que está saliendo es bueno. O sea, y hay cosas muy buenas que ni siquiera se están promocionando. Por ejemplo, yo acabo de comprar este libro que saca el Colegio de México, que es una belleza. Nada más artísticamente es una belleza. O sea, la portada es un recorrido por la historia de México del siglo XX. Mira nomás la segunda de Forros. Mira nomás. ¿Cuándo lo has visto reseñado en la radio o en la televisión? Y se está produciendo en México y es mexicano. Lo hizo un mexicano, José Luis Pescador lo dibujó. Y lo escribió Francisco del Amor y Rodrigo Santos, pero el dibujo es mexicano. Pero nos estamos peleando por ver cuál es el manga que salió este mes. O sea, está muy complicado. No es sencillo. Hay una sobreproducción de obras, sí, en España, en México, a nivel nacional, hemos decaído muchísimo en la producción nacional. Mucho. Hay mucha licencia, pero también hay mucha historieta de autores hablándole al mismo. Yo lo que decía, revisando las historietas independientes de los últimos 30 años, me parece impresionante que la gran mayoría vaya sobre superhéroes, ciencia ficción, fantasía, temáticas que en México no se consumen. O no son lo que se consume principalmente. Cuando la gente quiere fantasía, va a ir al cine a ver a Harry Potter. Cuando la gente quiere ciencia ficción, ni siquiera entienden bien lo que es la ciencia ficción en México. Hay obras maravillosas. Acaba de salir una que se llama Sentient, que publicó Panini. Está preciosa esa historia. Están esperando vender 1,500 ejemplares. Y eso está bien para ellos. En el caso, en España, perdón, en España se están quejando de que allá hay una sobreproducción y no hay lectores, pues imagínate, en México. Sí, sí. Creo que es posible que conozcas a Roberto Murillo. Sí, claro. ¿No? Él es un gestor que promueve la lectura de la historieta como un recurso didáctico, ¿no? Para Sí. la escuela. Desde ese aspecto yo creo que sí hace falta que haya más Roberto Murillo, ¿no? Lo que pasa es que tendríamos que entender la historieta como un vehículo para la promoción de la lectura. O sea, yo te puedo asegurar que si a los niños los educas a leer, o sea, los acercas a la historieta, tarde o temprano o sea, todos los que nos convertimos en fans de la historieta somos lectores. O sea, llega un momento en que te aburren los superhéroes, pero te das cuenta que Batman son historias que sacaron de novelas policíacas. Y que hay historias de fantasía y que hay historias, y encuentras el género que te gusta. Muchos de los lectores de superhéroes se vuelven fans de la ciencia ficción, de la fantasía, a mí, por ejemplo, en particular, me gusta mucho la novela histórica. Yo pasé un examen leyendo clásicos ilustrados de la Ilíada y la Odisea. Y después le entendí, porque cuando me la dieron a leer en la secundaria no le entendía. Su lenguaje no, me parecía denso y aburrido. Después lo leí, lo entendí, pero ya era yo un lector. El creer que te pueden dar el laberinto de la soledad en la primaria está mal. El creer que estarte dándote libros, vas a leer más. No. La lectura debe ser un placer. Imagínate que te obligaran a comer hígado todos los días. Pues eso mismo pasa cuando te dan a leer a Pedro Páramo cuando vas en primero de secundaria. No es que esté mal, pero no vas a entender esa comida. Tienes que alimentar el cerebro poco a poco. Acercar a la gente, porque la lectura es un placer, es un alimento para el cerebro, para el alma. Es darle herramientas
a la inteligencia, porque la inteligencia no es cultura. En México se confunde la inteligencia con la cultura, y eso de entrada ya es un gran error que se comete en la educación en México. El saberte cuántos libros escribió Anne Rice no te hace una persona inteligente. El saber los poemas completos de Octavio Paz o de Arreola tampoco te hace una persona inteligente. La cultura no es inteligencia. La inteligencia es la capacidad de solucionar problemas. Una cultura amplia te da herramientas para solucionar más problemas, pero no es todo. Un campesino que nunca ha oído, nunca ha abierto un libro, sabe perfectamente cuándo sembrar y cómo no sembrar, viendo cómo viene el clima, volteando a ver al cielo. Eso es una inteligencia, eso es inteligencia. Saber solucionar tu día a día. Bueno, hay que enseñarle a los niños que la lectura es parte de este desarrollo intelectual. Te va a dar herramientas para usar la inteligencia de manera adecuada. No es la inteligencia, son herramientas para usar la inteligencia. Pero como se piensa que si tú no estás leyendo la mitología griega cuando tienes 8 años, no eres inteligente. No. Hay niños muy inteligentes que en su vida han abierto un libro, pero el obligarles a leer o el hacerles creer que si no leen no son parte de, y en plena época de rebeldía, ¿cuántos de ustedes no recuerdan en la secundaria haber odiado a un maestro porque te dejó leer un libro que era un tabique? Todos pasamos por ahí. No debe de ser así. La lectura debe ser un placer que te alimente día con día. Que lo hagas como ver televisión, que lo hagas como comer. O sea, la lectura es parte de nuestra vida. Debe de formar parte de nuestra vida. No debe de ser impuesta. Bueno, yo solo quería preguntarte, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo quería preguntarte en relación a si las editoriales han desarrollado estrategias de mercadotecnia para acercar al lector la novela gráfica en este caso. Por ejemplo, creo que aquí es enfocarse mucho a los padres, ¿no? A los papás. Mira, Como... te voy a ser muy honesto. Parece que hay problema de la señal, ¿verdad?